la asignatura de método matemático y hoy vamos a trabajar el tema de serie de Lorentz. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Entonces, serie de Lorentz. Ya nosotros en la clase anterior le dimos un repaso o sea, ya trabajamos la serie de potencia, trabajamos la fórmula integral de Cauchy, entre otras cosas. Ustedes también tenían este material y vamos a avanzar un poquito aquí en el material de serie de Lorentz. Bueno, empezamos nosotros recordando aquí que la serie de Lorentz es una serie extendida de la serie de Taylor, porque la serie de Taylor, esta que está aquí, ya nosotros la trabajamos. De hecho, demostramos el coeficiente de la serie de Taylor con la fórmula integral de Cauchy, ya nosotros lo hicimos en una clase anterior. Entonces, una serie como esta es una serie de Lorentz. Esta serie de Lorentz va a tener dos partes. La parte que no es la parte principal es la serie de Taylor, que ya nosotros la trabajamos. Es decir, lo único que nosotros de alguna manera tendríamos que explicar es esta parte que son la parte de los términos negativos, porque de 0 a infinito es la serie de Taylor que ya trabajamos, serie de potencia. Entonces, una serie de esta forma es una serie de Lorentz y vamos a explicar esa construcción. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta serie que es la parte negativa, fíjese que esto es como si esto bajara en el denominador y tuviera exponente n. Nosotros lo podemos ver de dos maneras, o sea, de varias maneras. Por ejemplo, si nosotros pensamos en esta expresión que está aquí y a R como un radio de convergencia, nosotros podríamos decir que 1 entre esto es menor que el radio de convergencia. Pero si decimos que 1 entre ese cociente es menor que el radio de convergencia, aplicando un poquito de aritmética ahí se puede, también lo podemos representar así, de esa manera. Es decir, podemos hacer como un pequeño despeje y decir que esto es mayor que este R1 y al R1 le vamos a llamar 1 entre este R que ya tenemos. Es decir, si esto es verdad, esto es verdad. Siendo este R1 igual a 1 entre R. Bien, entonces, tenga pendiente esa parte. Ahora, eso nosotros lo vamos a ilustrar gráficamente. Vamos aquí. Eso era como la introducción. Entonces, si nosotros tenemos que esta es la parte principal, la parte que tiene el exponente negativo. Esa expresión que está ahí representa una función analítica F1 fuera de esta circunferencia. Es una circunferencia de radio R1 y esta representa, o sea, una función analítica en el exterior de esta circunferencia. Vamos a suponer que la serie de potencia normal que nosotros conocemos tiene radio R2 y entonces tendríamos a esta función en términos de la serie normal de potencia de Taylor que nosotros conocemos, la cual para este radio 2 es un radio de convergencia para la otra parte. Recuerde que a esta le llamamos parte principal a la parte negativa. Con radio 2, ya lo dijimos aquí. De manera que por consideración vamos a considerar, valga la redundancia, que el radio 2 es mayor que el radio 1. Entonces, tendríamos dos funciones, ambas analíticas, en un anillo. ¿Por qué? Porque la de Taylor está hacia adentro del anillo y la otra, la parte negativa, como ya vimos arriba, la parte del R1, mírenla aquí,
es en el exterior, para el exterior. Y entonces tendríamos una combinación de que si yo digo que la suma, o sea, la parte común en la que ambas convergerían, sería un anillo, una corona, porque la de Taylor es hacia adentro y la parte principal es hacia afuera. Y entonces si yo es como una circunferencia dentro de otra y en la parte común sería en una corona. La función f es la suma de ambas, que sería sumar las dos series, o sea, sumar esta más esta, la parte principal, que es la única que es nueva, más esa que está ahí. Y entonces la completa es la serie de Lorentz. La serie de Lorentz, en vez de converger solamente aquí, la serie de Lorentz la podemos ver entonces como una expansión de la serie de Taylor, como una expansión de la serie de Taylor. Porque la serie de Taylor solamente tenía esta parte y ahora agregarle esta parte de la sumatoria, tenemos que esa es la serie de Lorentz. Y vamos a organizar, a ir formulando la notación para en vez de ver la sumatoria como dos sumatorias, porque la hemos explicado como aparte para identificar lo que es la parte principal. Entonces, si nosotros a este coeficiente le llamamos a su n, a su menos n, perdón, entonces la podemos unificar, las dos. Y con esa notación tendríamos escrita la forma compacta de la serie de Lorentz, que es esta. Entonces, una serie de esta manera es una serie de Lorentz la cual converge para todos los puntos que están en alguna corona. En alguna corona. Obviamente hay algunas consideraciones que nosotros hemos hecho, que ya dijimos que radio 2 sea mayor que radio 1, pero para el análisis, pero si en el borde de la corona diverge, porque usted recuerda que la parte de Taylor no necesariamente convergía a la frontera, podría ser que divergiera o convergiera. Bueno, una serie de esa forma es una serie de Lorentz, ya explicada y desglosada los pasos. Ahora, se pueden dar diferentes situaciones para una serie de Lorentz. Aquí presentamos tres posibles casos. Por ejemplo, esta que está aquí con n diferente de 0 converge en el interior de esa, o sea, converge, perdón, en la frontera de esta. Ya nosotros dijimos que ella podría diverger o converger. Aquí, cuando está convergiendo en la frontera, estamos diciendo que ella solamente converge para los puntos del borde de la subfrontera, o sea que R1 y R2, en ese caso, son iguales. Esta, por el contrario, diverge en esos puntos. Esos son, vamos a decir, casos extremos. Esa diverge en el borde de la circunferencia unitaria, mientras que esta converge en esos puntos. Y esta que está aquí converge en toda parte del borde de la circunferencia, excepto en z igual a 1. Pero hay algunos teoremas que nosotros vamos a visualizar ahora que nos garantizan cómo nosotros determinar el A sub n, porque recuérdese que cuando nosotros dimos el teorema de la fórmula de Taylor para pasarle en la parte compleja, es decir, ya nosotros dimos este teorema, o sea, el teorema para la parte no principal. Recuérdese que se demostró en una clase anterior que esa era la misma serie de Taylor que se usaba en cálculo 2, se proyectó y además se vio la equivalencia entre la expresión con derivada y la expresión con la integral de contorno, que esa era la misma fórmula integral de Cauchy.
y ya entonces sabíamos calcular los coeficientes de dos maneras. Ya eso lo recuerdo. La idea básica es si eso se puede extender, porque como la serie de Lorentz es una extensión de la de Taylor, esperaríamos que los coeficientes también fueran una extensión. Y entonces vamos a verificar. Vamos a visualizar rápidamente la demostración del teorema. Entonces, vamos a demostrar. Ya les decía que en la clase anterior demostramos la fórmula de Taylor para variable compleja. Bien, nosotros ahora lo que vamos a demostrar es que el coeficiente de la serie de Lorentz, ese que está ahí, lo podemos encontrar con esa integral de contorno. Lo podemos encontrar con esa integral de contorno. Eso también nosotros, vuelvo y digo que ya lo habíamos hecho de manera parcial para la serie de Taylor, que es la parte no principal. Entonces, ese es el coeficiente que está aquí. Entonces, este teorema de la serie de Lorentz dice que si suponemos que tenemos una función f de z que es analítica en una parte anular, o sea, una parte de una corona, entonces la representación de ella en serie es de esa manera, es válida en la parte de la estrella, y además los coeficientes se pueden encontrar con esta expresión que está aquí. Donde C es una curva cerrada simple, un contorno cerrado simple que contiene al punto Z sub 0, el cual es recorrido en el sentido contrario en la manecilla del reloj. Y N son los números enteros. Ya aquí entran los negativos también, como se dijo. Entonces la demostración es simple, va parte de la misma explicación que se ha dado, y vamos a apoyarnos en esa parte gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos la parte, vamos a decir que tenemos una circunferencia R1, o sea, de radio R1'. Recuerde que R1 es el radio de la parte principal, y R2 es el radio de la parte de Taylor. Y entonces esta parte es la parte de la corona donde converge, y es el punto Z sub 0. Entonces, si usted observa, lo que hemos hecho es dos radios o dos circunferencias en la parte de la corona donde ella converge, porque ella se supone que debe converger para cualesquiera de estos puntos que están aquí. Entonces, hemos hecho una circunferencia R1', no confunda el R1' con el radio de la parte principal. Y R2', tal que R2' es más grande que R1, o sea, así. Y aquí tenemos la circunferencia de este R, y aquí afuera la otra circunferencia. Eso es la construcción que nosotros estamos teniendo aquí. Eso es básicamente todo lo que dice ahí. Fíjense ahí lo dice. De manera que f de z es analítica en la corona, y también, como es analítica en la corona, también entonces es analítica en esos puntos que están en el medio de los dos radios definidos. Entonces, otra vez, como siempre, recurrimos a la fórmula integral de Cauchy, que prácticamente una construcción vamos a decir que estaríamos casi repitiendo lo mismo que hicimos cuando demostramos la de Taylor. Esa que está ahí, la fórmula integral de Cauchy para un dominio doblemente conexo, porque tiene un hoyo. Tiene un hoyo ese dominio donde estamos trabajando. Y entonces, simplemente, esta es la integral en C2 menos la integral
sobre C1. La descomposición. Entonces, en esa expresión que está aquí, vamos nosotros a hacer varias consideraciones. Por ejemplo, sea la letra Z griega sobre C2 y Z un punto cualquiera en la corona. Entonces, nosotros tendríamos que la distancia desde ahí a ahí es mayor, o sea, la distancia desde el origen hasta ese punto es mayor que la distancia desde Z sub 0 hasta Z. Y lo otro, bueno, entonces estamos haciendo que Z esté. Recuérdense que estamos diciendo que este está sobre la circunferencia más grande. Entonces, si nosotros tenemos al punto Z griega aquí, en la circunferencia más grande, y el Z es un punto cualquiera aquí, vamos a escribirlo un poquito para que se vea. Es decir, aquí nosotros tendríamos al punto con de la letra griega y tendríamos entonces ese radio que está ahí, que es lo más grande que puede ser. Y Z es cualquier número aquí. Obviamente que la distancia desde aquí a aquí es más pequeña que esa distancia que está ahí, es lo que le está diciendo. Y aquí estaría el Z. Eso es lo que está diciendo. Esos valores son de forma, pero son importantes, porque excepto cualquier punto en la corona, son importantes porque con ello es que luego nosotros vamos a acotar para verificar que se cumple todo lo que estamos haciendo. Entonces, vuelvo aquí. Ya esa es la expresión de esto. Entonces, este es radio 2 prima, perdón. Este es, este punto que está aquí no está allá, sino que está aquí. Está aquí. Entonces tenemos la distancia de aquí a aquí. Y a ese radio que hemos llamado radio 2 prima. Entonces, esta que está aquí es la representación de la serie geométrica, pero una suma hasta n-1, ya nosotros sabíamos y eso lo repasamos en la clase anterior, que se puede representar así. Cuando nosotros lo hicimos de manera desarrollada. Esta parte que está ahí también la hicimos. ¿Qué nosotros estamos haciendo de aquí a aquí? Bueno, todo lo que dijimos en la clase anterior. Por ejemplo, ahí estamos multiplicando a ambos lados por esta función. Se multiplica, repito, a ambos lados y entonces luego multiplicamos por el 1 sobre 2 pi y a ambos lados. Y entonces hacemos la integral a ambos lados también. Hacemos la integral a ambos lados. Luego, cuando nosotros hacemos la integral a ambos lados y multiplicamos de aquí a aquí, recuérdense que eso nosotros lo desglosamos en la clase pasada. Nosotros desglosamos esa parte. También aplicamos la fórmula integral de Cauchy. Recuérdese, aquí abajo lo va a decir. Vamos a verlo abajo. Yo lo iba a poner, lo iba a explicar arriba, pero bien. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí. Nosotros sabemos que esta parte ya lo habíamos demostrado. Nosotros sabemos que esa era la fórmula integral de Cauchy que aplicamos para la serie de Taylor. Esa fue la que ya nosotros aplicamos. Entonces, vamos a demostrar la parte ahora para la parte
negativa. Para la parte negativa tenemos lo mismo. Recuérdense que aquí yo volé esta parte porque era como un resumen que nosotros hicimos, porque lo que vamos a hacer es esa que ya se había hecho prácticamente para la parte de R2, de C2, que era la de Taylor, menos esta que está aquí, que esta es para la parte negativa. Y ese es un resumen de las partes que ya habíamos hecho. Ahora, para la parte negativa hacemos prácticamente la misma construcción. Recuérdese que ya eso también se explicó anteriormente, que es sacando un factor común, poniendo esto aquí en el denominador y luego escribiendo esto como la serie. Y luego entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Multiplicamos ambos lados por la función f. Y en esta parte nosotros estamos trabajando para los valores, o sea, estamos dándole valores a n, pero esos valores que son negativos, simplemente lo que pusimos fue menos n para que sean negativos, lo está viendo ahí. Entonces sería desde menos n hasta menos 1 para que tener la parte negativa. Y es la misma expresión, pero entonces los n están corriendo hacia la parte negativa. De la misma manera que hicimos el proceso, tenemos que esto que está aquí es igual a esto más parte, que es la parte que se llama el residuo. Lo que debe pasar es que cuando n tiende al infinito, el residuo, que es este, para la parte negativa, ya el de la parte positiva nosotros lo demostramos, repito, debe tender a 0. Y si nosotros demostramos que cuando n tiende al infinito, el residuo tiende a 0, entonces ya automáticamente habría quedado la parte de la parte principal demostrada y la unión de las dos ya me va a dar los coeficientes. Bueno, pues solamente nos falta demostrar esto, que el residuo de la parte negativa tiende a 0 cuando n crece infinitamente. Aquí es que nosotros vamos a utilizar los valores que usamos allá arriba para acotar. Entonces, si nosotros decimos que sí está en C1, haciendo los mismos razonamientos de allá arriba, si nosotros tenemos el Z menos sí, aquí lo que se ha hecho aquí dentro es sumar y restar un cero conveniente. O sea, poner menos Z sub 0 aquí y más Z sub 0, porque ese es más. Entonces esto es un cero conveniente y luego ahí se ha aplicado la relación de que dijimos allá arriba. O sea, volviendo a la imagen, si usted toma el Z en el interior, entonces la distancia desde el origen hasta ese Z va a ser más pequeña que la distancia desde el Z hasta el punto sobre la frontera. Entonces, eso es lo que se ha explicado aquí, menos y ahí se ha aplicado la desigualdad triangular. Entonces, esto que está aquí igual a esto, aquí se ha aplicado la desigualdad triangular, pero esto ya está igualito, mírenlo ahí. Ese es este. Y este es el R', porque este lo estamos cogiendo sobre la circunferencia, o sea, ese es radio chiquito, ese es radio chiquito, o sea, si estamos cogiéndolo aquí, entonces ese que está ahí es ese radio chiquito. El radio chiquito no este, sino este, porque lo estamos cogiendo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cantidad sería mayor que esta cantidad que está aquí. Y si esa cantidad es mayor que esta que está aquí, venimos aquí a esta expresión, vamos a escribir un poquito para que se vea.
a la expresión de residuo. Y entonces en la expresión de residuos, si nosotros aplicamos, recuérdese que nosotros dijimos en un video, en una clase anterior, nosotros dijimos que dijimos que la integral, el módulo de una integral era menor o igual que la integral del módulo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Si nosotros aplicamos módulo aquí, entonces eso va a ser menor o igual. Aplicando el módulo de eso es 1 sobre 2pi, que ya eso se explicó. Y entonces vamos a tener la integral sobre C1 del módulo. El módulo sería todo esto que está aquí, que va a ir en módulo. Ya eso se explicó. Entonces, voy a venir aquí para ver eso. Recuérdense que también nosotros hablamos de la desigualdad ML más atrás, que también se explicó. Entonces, tenemos el módulo, ese es el 2pi, mire el 2pi ahí. Y entonces, esa función que está ahí, estaría acotada. Es una función acotada. Y esa función entonces tiene un valor máximo para todos los valores que estén sobre la curva. Y entonces, si yo cambio y le pongo el máximo, ahí hay varias cosas que se han cambiado. ¿Qué es lo que se ha cambiado? Por ejemplo, mire, el 2πr, simplemente, recuerde que aquí usted está integrando con respecto a sí. Entonces, si usted coge el valor máximo, como máximo incluso puede coger el radio. Y entonces, lo mismo que explicamos anteriormente, si pone la sustitución, esto que está aquí, siendo el radio, porque dijimos, míralo aquí, que esto era el radio. Si pone ahí el radio y está integrando con respecto a sí, recuerdo que usted le puso menor igual, pone ahí el radio, y si pone ahí el radio y está integrando con respecto a sí, todo esto que está aquí puede salir fuera de la integral, salió. Y ahora está integrando solamente la integral, valga la redundancia, y para integrar la integral, eso que está ahí, ese denominador, o sea, lo voy a reseñar con otro color. Vamos a reseñarlo con verde. Esta partecita, ya recuerde que todo esto salió y eso. Esta partecita que está aquí es sustituida por esta. Y este es el valor máximo de la función. O sea, ese valor, claro, esa parte en valor absoluto, porque recuérdese que usted le puso valor absoluto. Esa parte que está ahí es más grande que el valor absoluto. Y el denominador que está aquí, usted lo puso por una parte más chiquita, porque ¿qué es lo que usted tiene ahí? Eso que está ahí es eso. O sea, usted hizo dos cambios. Cambió el numerador por una parte más grande. Y en donde está el denominador, le puso una parte más chiquita. Pues con mucho más razón esto será más grande, porque recuerde que es mayor o igual. Y entonces al final lo único que le queda ahí es la integral del diferencial. Y la integral del diferencial es la longitud de la curva. O sea, eso fue lo que se aplicó ahí. Entonces, ahí le ha quedado que el residuo está en módulo, el módulo de residuo está acotado por 1 sobre 2pi, que es este, el máximo que es un valor constante que salió fuera, y ese valor que era que estaba ahí, se puso más chiquito. Si usted en una fracción pone un valor más chiquito, el valor de la fracción es más grande. O sea, si usted, por ejemplo,
si usted dice un medio es más grande que un tercio, O sea, si usted pone un valor más chiquito aquí, hace que se ponga más grande. Entonces, usted cambió ese denominador, que es este, por este que está aquí de este lado, que es más chiquito. Que es más chiquito porque ya ahí se ha aplicado la desigualdad triangular. Entonces, ya usted acotó la función, el módulo, el residuo, perdón, en valor, en valor absoluto, o sea, con el módulo de. Ahora, ¿qué pasa? La función módulo es una función que si el módulo tiende la función módulo es una función que continua. Si el módulo tiende a cero es porque el argumento tiende a cero. Y entonces lo que nosotros vamos a demostrar es que esto tiende a cero cuando n crece. Entonces, si esto tiende a cero cuando n crece, ya automáticamente esto tiende a cero y el residuo tiende a cero. Vamos a explicar eso ahora. Bueno, aquí tenemos el máximo con valor fijo, el 2pi. ¿Qué usted hace? Ese 2pi lo puede simplificar con este 2pi que está aquí. Y ahí le queda el radio a la n y esa parte. Entonces, ¿cuál es la justificación? O para nosotros ilustrar, un segundito, déjame borrar esta partecita. Para nosotros ilustrar que esto tiende a cero, bueno, simplemente recuérdese que el radio era más chiquito, porque nosotros desde el principio, recuérdense que estamos hablando que el R2 era, en el R2 era más grande que la diferencia porque era el radio de convergencia de la serie de Taylor. Y este era más chiquito, lo recuerda del principio. Entonces, este radio es más chiquito que eso que está ahí. Entonces, ese radio, repito, es más chiquito que esta parte que está aquí. Entonces, si ese radio es más chiquito que esa parte, automáticamente, para que usted lo vea, fíjese en este cociente. Lo mismo que dijimos la otra parte. Usted tiene una fracción que es más chiquita que 1. Y entonces, en una fracción que sea más chiquita que 1, aumentándole el exponente, mire el n aquí, el exponente, tiende a cero. Porque esto es más chiquito que 1, porque el radio es más chiquito, o sea, el numerador es más chiquito que el denominador. Si el numerador es más chiquito que el denominador, entonces la fracción, y los dos son positivos, porque esto es un radio y esto está en módulo. Entonces automáticamente eso tiende a cero cuando n crece, porque esta cantidad es más chiquita. Y ya dijimos que si todo esto tiende a cero, como esto es la función módulo de residuo, entonces ella también va a tender a cero. Y ya se demostró que el residuo tiende a cero cuando n crece infinitamente. O sea, si n crece infinitamente, n es esto. El residuo tiende a cero y esta parte se va a convertir, es como que usted aplique el límite a ambos lados cuando n crece infinitamente. Como esto no tiene a n, va a quedar constante, que es la misma expresión, y aquí este n va a ser entonces desde menos infinito hasta menos 1. Y pues el límite de este va a dar 0, porque ese es el residuo que se demostró. Y ya entonces tendríamos esto que está aquí, lo que ya dijimos. Entonces sería desde menos esta parte, que es de la parte principal, tendríamos eso que está ahí, desde menos infinito hasta negativo 1. Donde ya sabemos que estamos trabajando en esa parte de la estrella anular. Entonces, nosotros tendríamos que esta que está aquí es la parte principal,
está al revés. Esta es la parte principal, la parte negativa, y esta es la parte secundaria. Debí poner esta primero. Y esa es la parte secundaria. Y automáticamente ya se ha verificado, solamente hay que tomar los dos valores. Tomar ese y tomar este que tenía el negativo, y ya se ha demostrado. De la misma manera que demostramos lo anterior. Recuérdese que esto ya se conocía por la fórmula integral de Cauchy, porque solamente lo que se ha trabajado directamente con lo mismo. Entonces, los coeficientes de la serie de Lorentz, ahí lo que se ha hecho es escribirla con positivo y con negativo, pero después unida las dos, es la misma que ya se quería demostrar. Entonces, una serie como esa es la serie de Lorentz, que ya ha quedado demostrado. Los coeficientes ya unidos en una sola se calculan así. Ya se sabe que este radio que está ahí es el radio de convergencia para la parte negativa. Ese se puede ampliar, el otro, y entonces quedaría en términos de los dos radios que ya tenemos en la expresión allá arriba. Bueno, aquí va a seguir, porque a mí se me olvidó quitarle, bueno, ahí se lo quitó. Esta es parte como ilustrativa. Entonces, nada, la expansión de Lorentz que está ahí es esta. ¿Qué otra cosa se puede verificar? Bueno, se puede verificar que una función no tiene dos series de Lorentz. Tiene una sola, que es única. Es decir, la expansión de Lorentz como serie de una función analítica es única. Y entonces, para demostrar eso, lo que uno hace de manera sencilla es que supone que hay dos. Es decir, si esa función tendría dos desarrollos de Lorentz, suponiendo que esos coeficientes son diferentes en torno a un punto, y entonces se demuestra simplemente que no son dos, sino que es el mismo, que es la misma. Esa demostración se hace fácil. Lo que se hace aquí es que se está multiplicando por 1 sobre 2 pi, o sea, por esta expresión, se multiplicó por esa expresión a ambos lados. Al multiplicar por esa expresión a ambos lados, luego entonces se integró a ambos lados sobre C, sobre un contorno C, y entonces al integrar a ambos lados sobre un contorno C, se recordó la fórmula integral, bueno, la integral de Cauchy, antes de la fórmula que dimos. Esa integral la demostramos al principio. Que esa integral era igual a 1, si m era igual a negativo 1, porque estaba abajo. Recuerden, aquí lo estamos poniendo arriba, porque era 1 entre. Y era 0 de otra forma. Recuerde que hablamos de eso. Entonces, si aplicamos eso que está ahí, aquí todos los otros términos, o sea, nosotros venimos aquí y entonces lo aplicamos para resolver esas dos integrales y se van a anular todos los otros términos, y de ese lado nada más me va a quedar un solo término, porque es 0. Esta integral es 0. O sea, cambia el m por el n más k. Entonces, esa integral nada más me va a quedar un solo término, o sea, que sea una serie infinita, como esa integral nada más, todos los otros se anulan y nada más me da uno, nada más me va a quedar. Y entonces me van a quedar lo mismo dos términos, y de ahí entonces resulta que estos coeficientes de la serie tienen que ser iguales y no son diferentes como se había supuesto. Entonces, los coeficientes son iguales, significa que existe una única serie de Lorentz para la expansión en términos analíticos. Aquí hay algunos ejemplos. Estos ejemplos
ese coeficiente que está ahí, recuérdense que nosotros hemos contado un poquito la historia al revés, porque nosotros venimos usando la integral desde antes de tenerla en la serie. Y nosotros estábamos usando esa integral para integrar funciones, recuérdenlo. Esa misma que está ahí. Incluso recuerde eso. Lo vamos a ver aquí como teorema residuo más adelante. Entonces, bueno, pero ahora estas series que nosotros tenemos, nosotros no estamos construyendo la serie de una forma, vamos a decir, que estuviéramos calculando los coeficientes, aunque se puede hacer. O sea, de hecho, más adelante le voy a poner algunos ejercicios de la misma manera para calcular los coeficientes específicos de la serie. La construcción de esta serie se está haciendo a partir de serie conocida. O sea, nosotros, estos ejemplos están teniendo serie de Lorentz, pero construyéndola a partir de unos términos conocidos e identificando el radio, los radios de convergencia. Porque recuerde que en la serie de Lorentz, que en una corona, tenemos dos radios, uno para la parte principal y el otro para la de Taylor. Entonces, ¿qué es lo que repito que estamos haciendo? Aquí se está usando series ya conocidas para representar esta serie y saber entonces que serían una serie de Lorentz. Mire aquí. Si dice que represente esa función, perdón, como una serie de Lorentz en esa corona de convergencia. Yo dije ahorita que era una corona y eso es verdad. Pero si el radio pequeño es 0, el radio chiquito es 0, entonces cubre enteramente, o sea, viene aquí. En este caso está diciendo que quiere que la serie converja en toda parte menos en un punto, porque el único punto donde no converge es en z igual a 0. Entonces significa que el radio de Taylor crece infinitamente, porque el radio de Taylor va hacia afuera. O sea, el radio de Taylor es infinito y el radio de la parte principal es 0. Eso es lo que está diciendo. R2 es infinito y el R1 es 0, entonces, y el centro en el que se va a desarrollar el Z sub 0 es 0. Bien, entonces, lo que está haciendo aquí es recordando la serie del seno, que ya la trabajamos anteriormente, y entonces multiplicando la serie del seno por 1 sobre z cuadrado. Y esta es la serie del seno. Multiplicada por 1 sobre z cuadrado me queda esa serie que está ahí, la cual converge para eso, valor. Otro ejemplo aquí, a partir de serie conocida. Bueno, una aclaración. La parte principal de aquí es finita, o sea, es la parte que tiene los z en el denominador, es esa. Y de aquí para allá es la otra, la secundaria. Si la parte principal es finita o no es finita, eso tiene una importancia. Y ese elemento que está ahí, el cero de ese elemento que está ahí también es muy importante. Entonces, aquí hay otro ejemplo, expresar esa función en serie en el mismo conjunto de convergencia de plano complejo. Y lo que se ha hecho es recordar la serie de la función, la serie de Taylor de la función exponencial. Y en ella entonces se ha cambiado el exponente por 1 sobre z. Y entonces se ha obtenido la serie de ella. Fíjese que para esta serie, muy diferente a la otra, esta serie usted la puede escribir como con el z arriba, con el exponente negativo, para que usted lo vaya viendo que son los negativos. Para esta otra serie, muy al contrario que, bueno, que para esta expansión ha venido en términos que
que tiene infinitos términos la parte principal, porque esos z en el denominador. Recuerde que esos z en el denominador son los que son de la parte principal. Aquí hay otro ejemplo, y estos ejemplos son muy importantes que usted lo vea, porque esto está lleno de ejemplos, pero es dándole, vamos a decir, forma de cómo se construyen series de Lorentz. En este caso dice que considere esa función, y esa función que está ahí se ha factorizado de esta manera. Una estrategia muchas veces seguida es utilizar la serie geométrica para construir otra serie. Algunas veces uno tiene que jugar con el conjunto de convergencia donde uno quiere que converja, valga la redundancia, es decir, los radios. A mí me pueden decir, me pueden dar esa misma y variarme el radio donde se quiere que converja. Por ejemplo, entonces, esa función que está ahí, ya sabemos que es analítica en todo el plano complejo, excepto en los ceros del denominador, porque es una función racional, ya lo sabemos. Todas las propiedades de ella también usted lo sabe. Entonces, dice que vamos a obtener una expansión serie de Lorentz para ella que sea válida en una vecindad reducida de ese punto. Es decir, que ese sea el centro, z sub 0, aunque no dice sub 0 ahí, que z sub 0 igual ahí sea el centro. Entonces, si queremos que z sub 0 igual ahí sea el centro, recuérdese entonces que queremos una expansión de la forma z menos i, para que el z sub 0 sea i. Queremos una serie centrada en ese valor. La función no está definida. La serie de Lorentz viene a dar respuesta a debilidades de la serie de Taylor, porque la serie de Taylor, recuerde que nosotros teníamos problemas para desarrollarla ella en torno a un punto donde ella y sus derivadas no estuvieran definidas. Incluso tenía una de las condiciones de la definición primaria que dimos de una función analítica, es que ella fuera derivable en un punto y una vecindad del punto. Después dijimos que también era equivalente a decir que una función era analítica si tenía un desarrollo en serie de Taylor en torno a ese punto. También se dijo. Y la serie de Lorentz no requiere que la función que esté definida ni siquiera en el punto, porque fíjese que esta función no está definida en z igual i, pero más sin embargo se va a obtener una serie en torno, porque eso fue lo que hizo Lorentz, como vamos a decir, aislar esa singularidad, dejarla sola, despegarse de ella un radio R1, y desde allá entonces venir con otro radio R2, y por eso esa singularidad quedaba aislada. Esa singularidad quedaba aislada. Y entonces, esa es una de la diferencias, de la ventaja. Porque bueno, alguien puede decir, ¿y para qué yo me voy a crear otra serie si ya yo tengo la de Taylor? ¿Qué ventaja tiene? Bueno, hay funciones, se expanden la cantidad de funciones que puedo representar en serie. Hay funciones que tienen serie de Lorentz y no tienen serie de Taylor, porque quizás su parte incluso entera es principal y no tienen de la otra parte, como ya vimos. Bien. Entonces, bien, la idea básica es que necesito la parte del binomio en z menos i. Y para eso, entonces, basado en eso, que debo saber, por ejemplo, si la singularidad estuviera en 5, entonces yo tengo que construir un binomio de la forma z menos 5. Si tuviera en 2, z menos 2. Si tuviera en negativo 5, z menos 5, que sería z más 5. Y eso es importante porque con eso y la serie geométrica, en este caso, es lo que se va a jugar para dejar la potencia de z menos i, que es la buena. Es la buena porque es la que quiero aquí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, sencillo.
lo que ellos le están diciendo es, bueno, como usted quiere a Z menos I, que es la buena, simplemente fíjese cuál es la mala para que la cambie. Es decir, la que usted tiene que cambiar es esta, porque ya esa dice Z menos I. Si nosotros lo miramos, venimos y tomamos nada más esta parte, y no es que la otra la vamos a dejar botada, porque la otra la vamos a dejar ahí multiplicando, eso no tiene ningún problema, está del factor bueno que yo necesito. Y entonces viene con un chin de aritmética aquí. Esa aritmética es sencilla y es dirigida con esa intención. Tomamos esa que está ahí y ahí venimos a construir el Z menos I. ¿Cómo lo construimos? Sencillo. Aquí lo que se ha hecho es sumar una I y restar una I. Aquí. O sea, si yo tengo Z menos I más 2i, eso es igual que eso que está ahí en ese denominador, yo no he cambiado nada. ¿Pero por qué? Porque quiero construir mi binomio y yo necesito tener z menos i. O sea que yo saco de ahí para tener menos i, pero para no alterar la igualdad, resto una i aquí y sumo una i ahí mismo y eso sería como un cero conveniente. Fíjese que ya aquí yo tengo mi binomio casi listo. Pero recuérdense que yo tengo que llevar eso a la forma de la serie geométrica, que es la que más vamos a utilizar aquí. La serie geométrica, recuérdense que para la serie geométrica usted tenía que, por ejemplo, R a la N era 1 sobre 1 menos, que es la que hemos estado utilizando. Cuando este valor estaba en el o sea, el radio era un valor menor que 1. Eso ya nosotros lo aclaramos. Entonces, yo tengo eso, pero tengo que pensarlo en esa forma. Tengo que pensarlo en esta forma. Entonces, ¿qué hago para que se parezca ahora a esto? Vengo aquí y para que se parezca a esto tengo que construir un 1 aquí. Mire, tengo que construir un 1 porque yo estoy pensando en la geométrica. Ese no me ayuda. O sea, primer paso, construir el binomio para la expresión que quiero. Segundo, en este caso, miro la serie geométrica y la voy llevando a que se parezca. Entonces, para que aquí me quede un 1, saco ese como factor común. Míralo ahí. Sacarlo como factor común afuera, me va a quedar un 1, pero a este entonces tengo que ponerlo dividiendo. Míralo ahí, dividiendo. Si usted multiplica esto, vuelve para atrás y le da lo mismo. O sea, toda esta parte que está aquí abajo es una cadena de igualdad. Es decir, si usted observa todos los denominadores son iguales. Todos los denominadores son iguales. Entonces, alguien podría pensar que por qué se han cambiado. Ya yo eso es lo que les he estado explicando. ¿Cuál es la razón que me lleva a cambiarlo y por qué lo cambio? ¿Para dónde es que se pretende ir? Quiero desarrollar en torno a I, ya dijimos. Entonces necesito la forma en la parte de la expansión Z menos I. Por esa razón, ya dijimos que se sumó I, se restó I, entonces en la parte de sumó quedó 2I y viene aquí. Ahora quiero de aquí construir la parte de la serie geométrica. Entonces, como la parte de la serie geométrica tiene 1 entre 1 menos U, ¿verdad? Igual a la sumatoria de U a la N con N desde 0 al infinito. Y ya vimos allá que el intervalo de convergencia, y se dio un repaso de eso, de cómo buscar el centro y el radio de convergencia para cuando la parte de Taylor, donde esto era en este intervalo de radio 1, centrada en 0, obviamente. Entonces, quiero que esto se parezca a esto. Entonces, ese 1 que está ahí, el que ando buscando. Entonces, vengo aquí, saco el 2i como factor común.
Cuando saque el 2i como factor común, tengo que ponerlo aquí de denominador también. Y ya esto está así. Ya aquí se ha hecho el paso directo. Lo único que recuérdese, por ejemplo, para mirar ese en términos de aquel, lo que se ha dicho es que si usted mira esto, el 2i, ese que está ahí está afuera. Ese que está ahí está afuera porque usted se centró nada más en esta parte. Para esa parte que está ahí, mirarla así. Entonces, ¿quién sería el U ahí? Comparando esto con la serie geométrica que ya usted conoce. ¿Quién sería el U? ¿Quién sería el U? Comparando esto con esto, ¿quién sería el U? Sí, profe. La segunda parte, está menos i sobre 2pi, sobre 2i. Pero con un menos. Porque como aquí dice más, sería como poner menos. O sea que el U es este que está aquí, pero con el menos. O sea, si yo le introduzco ese menos dentro, eso sería el U, porque ya el U del otro lado le está diciendo quién es el U. El U es este con el menos, es decir, el U, vamos a ponerlo aquí. U sería menos Z menos 1, menos I, perdón, sobre 2i. Sobre 2i. Ese es el U. Y entonces ahí lo que se ha utilizado es la serie geométrica, donde entonces hemos dicho, si usted eleva ese U a la N, si eleva ese U a la N, entonces sería elevar todo esto a la N. Y entonces puede sacar el menos 1, míralo ahí, a la N y dejar la otra parte a la N. Entonces esa que está ahí es la igualdad, pero ahí simplemente lo que se ha utilizado la serie geométrica. Ahora, para esa serie geométrica hay que buscar los radios de convergencia. Por ejemplo, si usted observa, ya nosotros tenemos esa serie aquí. Ya nosotros tenemos la serie y anteriormente habíamos explicado cómo buscar los radios de convergencia. O sea que ya es un repaso. En este caso, a mí no me dijeron el radio que querían, simplemente me dijeron que la querían centrada en eso. Entonces ya tengo la serie. Ahora, esta que está aquí no es la función general. La función general que nosotros necesitábamos era esta. Pero simplemente nosotros la podemos tener multiplicándola por la otra parte que teníamos. Pero en este caso lo que está haciendo el ejercicio es incluso recordándole cuál es el radio de convergencia de esa serie, que lo podemos hacer como repaso nosotros. Es decir, si nosotros agarramos esto, entonces decía que para repasar esa parte nosotros vamos a llevarla a Paint y calcular el radio de convergencia, pero eso sería simplemente un repaso. Ya nosotros tenemos que el centro de convergencia ahí es I, porque la queríamos desarrollar en I. Y además tenemos los coeficientes. Además, nosotros la construimos con la serie geométrica. Nosotros podemos construir eso en el mismo, con la misma analogía. Pero está bien. Tomando la serie, nos la llevamos a Paint y allá repasamos un poquito el intervalo de convergencia. Eso es prácticamente para repasar. Más incluso es para pasárselo ahí a unos
muchachos de cálculo 1 para que les sirva de repaso y a ustedes también para que lo recuerden. Bien, entonces, ¿ustedes recuerdan cómo calcular el radio de convergencia? Si usted tenía esa serie, nosotros no necesitamos ese elemento que está allá afuera, pero si nosotros lo queremos acomodar, eso es lo mismo que decir la sumatoria desde n igual 0 al infinito de menos 1 a la n entre 2i a la n más 1 por z menos i elevado a la n. Entonces, recordando y conectando con lo que ya habíamos dado repaso, cálculo 1, esta es una serie de potencias porque este es el coeficiente, recuérdelo, que se podía ver en la forma sumatoria del a sub k o a sub n en este caso por el z menos z sub 0 elevado a la n. El z sub 0 aquí es el i, que es el centro. Y estos son los coeficientes. Y de hecho nosotros habíamos recordado cómo determinar el radio de convergencia. Incluso dimos una expresión para determinar el radio. Yo ahora mismo no recuerdo la expresión para determinar el radio, pero simplemente lo que voy a escribir es el criterio de la razón absoluta, que era que el límite cuando n crecía infinitamente de el valor absoluto de a su n más 1, perdón, en este caso, bueno, el a su n era todo este coeficiente. Bueno, vamos a recordar. A todo esto, nosotros cuando lo explicamos le llamamos b sub n. Que sería todo completo. La sub n aquí es este, entonces. Y entonces, estamos diciendo que este sería, por ejemplo, el a sub n, el coeficiente. Y entonces, dijimos que eso era todo b sub n más 1 sobre b sub n. Eso lo explicamos. Todo eso lo estoy repitiendo porque realmente no me acuerdo la expresión, incluso como fórmula que quedó, pero sirve como repaso. Y le exigíamos eso que fuera menor que 1. Y para recordar otra vez la expresión que quedó, lo vamos a construir como si fuera una fórmula para este caso. Sí, que decíamos que el b sub n más 1, o sea, eso que estaba ahí, recuérdense que cuando se dio como repaso, se dijo que b sub n más 1 entre b sub n y todo en valor absoluto, que esa parte sin el límite era poner todo esto, que nos iba a quedar el valor absoluto de z menos z sub 0 ¿Por qué? Porque si poníamos esto cambiando a n por n más 1, simplemente aquí va a quedar n más 1 y cuando dividiéramos entre el mismo, por el valor absoluto de a sub n más 1
entre A sub n. Y que además, si nosotros a eso le llamábamos, para corresponder con la letra que escribimos para radio, si le llamábamos a eso 1 entre R2, hicimos varios análisis. Y entonces, aplicándole, o sea, llamándole a eso 1 entre R2, bueno, a lo que nosotros le llamamos 1 entre R2 fue a esta partecita. Y entonces nosotros dijimos que esa era uno, bueno, vamos a ponerlo así. Entonces, bueno, para que no quería escribir tanto, pero bien. Entonces, si decimos que eso es Z menos Z sub 0 por 1 entre R2. Ahora sí. Siendo esto que está aquí 1 entre R2, esto es esto. Entonces nosotros dijimos que eso que estaba ahí, si eso era 1 entre R2, si eso era 1 entre R2, entonces de ahí se tenía que nosotros queríamos, si nosotros queríamos que eso, aplicándole límite, fuera menor que 1, era equivalente a decir que Z menos Z sub 0 fuera menor que R2. O sea, como poniéndole aquí el menos y el 1 y poniéndole R2 para el otro lado. Y de ahí con esa expresión fue que nosotros calculamos a R la fórmula de radio para hacerlo directamente. Entonces nosotros teníamos bueno, a lo que nosotros le llamamos, vamos a ponerlo así, cuando n crece infinitamente. Porque como yo hice la aritmética sin el límite, cuando n crece infinitamente. Entonces, nosotros dijimos entonces, si usted hacía un despeje, el radio 2 era, despejando de ahí, el límite cuando n crece infinitamente de el valor absoluto, el módulo de A sub n, porque está recíproco, entonces, invirtiéndolo, sobre A sub n más 1. Eso fue lo que hicimos. Y ese era el radio. En este caso, el A es este. Entonces, si usted viene para el ejercicio en cuestión, el que tenemos aquí, y ya ahí hemos recordado la expresión de calcular el radio, y ya sabemos que el centro es I, entonces sería buscar el centro, porque ya recuérdense que aquí el Z sub 0 es este, que es el I, o sea, Z sub 0 es este. Entonces buscamos el radio y ya tendríamos la circunferencia en la que converge. La circunferencia en la que converge. Y para buscar el radio, que no lo vamos a dejar en el aire, vamos a terminar de buscar el radio con eso. Entonces, si ya cogemos los coeficientes.
Tomamos los coeficientes. Los coeficientes aquí, ya sabemos que el A sub n, que lo tenemos ahí, era... nosotros no podemos ahorrar el -1 porque esto está en valor absoluto. Y de hecho voy a escribir de una vez radio aquí, ahí mismo. Aquí lo voy a escribir ya en verde. Entonces, esto es igual al límite cuando n crece infinitamente, y me voy a ahorrar los negativos porque está en valor absoluto. Bueno, lo voy a escribir, no importa. El primero, el de arriba, es ese mismo que está aquí, que este que está aquí es el coeficiente. Y entonces sería -1 a la n sobre 2i a la n más 1. Ese es la sub n. Dividido entre el recíproco de S. O sea, dividido entre S, que es multiplicar por el recíproco. Pero sumándole 1. Entonces sería aquí 2i a la n más perdón, aquí es a la n más 1. Entonces aquí 2i a la n más 2. Le sumo 1. Estoy escribiendo este. Entre -1 a la n más 1. Y si calculamos eso, que es casi inmediato, entonces eso que está ahí le va a dar, eso que está ahí le va a dar 2. Porque cuando usted reste los exponentes arriba y abajo le queda un 2. Y el límite de 2 cuando n crece le da 2. O sea que radio es 2. Así que la serie converge para la circunferencia. O sea, usted le podría llamar a C2, por ejemplo, la circunferencia. C2 es la circunferencia. Z menos I igual 2, que es el radio. Es decir, ella converge para todos los valores que están en el interior de la circunferencia. Converge en Z menos I menor que 2. Y eso es lo que dice allá directamente, porque ya eso era un repaso. Buscar el intervalo de convergencia era el conjunto de convergencia era un repaso. Entonces, volviendo allá y habiendo repasado esa parte, volviendo allá a la presentación, eso es lo que ha dicho aquí. Míralo ahí. Converge aquí y entonces en este caso está convergiendo ahí, y ahora podemos escribir la serie que era la que teníamos, que era esta que estaba aquí, porque me falta esa parte que yo la dejé porque es la que teníamos que acomodar. Simplemente se pone afuera multiplicando, y entonces al ponerla afuera multiplicando ya tenemos la expresión. Es decir, que esta parte que está aquí y el 1 sobre el 2i, toda esta parte, multiplicando a esta, y recuerde que ese ya se puso para acá, y ahí se ha acomodado. Incluso le dejaron el menos, dejaron un menos fuera, toda esa parte de aritmética. Y ese es. Entonces, similarmente, si yo, esta es la misma serie, ya eso es, esta serie que está ahí, es la serie
En este caso, para esta serie que está aquí, vamos a observar algo. Fíjese que esa serie que está ahí tiene ese término aquí afuera, míralo ahí. Entonces lo que se hizo fue introducirle ese término, introducir ese término dentro. Pero cuando usted lo introduzca dentro, puede introducirlo de dos maneras, porque si introduce ese término dentro, el Z-1, este que está aquí, que era este. Si usted lo introduce dentro, entonces le quedaría N-1. Entonces, para no poner el N-1, lo que hizo fue rodar la serie y empezarla en -1. Porque si usted le empieza en -1, ya tendría ese término, porque tendría ese que está ahí. Entonces, esa serie, el desarrollo, usted puede escribir el desarrollo para que vea algunos términos. Es una serie de Lorentz porque tiene una parte principal, o sea, una parte con términos fraccionarios donde las potencias quedan en el denominador. O sea, primer término de eso, vamos a ponerle el menos ya. Si vale -1, entonces usted va a tener, sería entonces I sobre 2 por Z menos I a la 1, porque si pone un -1 ahí, aquí, entonces te baja abajo. Si vale 0, entonces va a tener más, esto es al cuadrado, porque con 0 al cuadrado, entonces sería menos, ponerle el menos, sería menos, porque I al cuadrado es -1, un medio. Y esto 0, 0. Ya todos los otros términos, este término va a quedar arriba. O sea, si nosotros nos preguntaran cuál es la parte principal es la que tienen los términos denominados. Aquí sigue para allá, punto, punto, punto. Lo que quise resaltar es que hay términos, o sea, esta tiene elementos en la parte principal, tiene una cantidad finita. Ese elemento que está ahí, el primer elemento, está elevado aquí a la 1 en el denominador, es decir, a la -1, tiene un nombre importante. O sea, lo que tiene el nombre importante es el coeficiente de esa expresión para la -1. Bien, entonces, lo que le dice, y usted lo hace para su práctica, es hacer la otra. Es decir, que usted lo haga centrado no en I, sino en -I. Que usted lo haga usted. La otra, aquí hay otra serie que me piden bueno, en realidad está hecha ya aquí, ya la segunda. Yo se la iba a dejar para su práctica, pero está hecha. Esa es la otra. Y aquí otra serie, pero aquí es importante esta parte porque aquí me están diciendo no que yo solamente la exprese, sino una misma serie me está preguntando en cuáles intervalos, o perdón, en cuáles conjuntos quiere que sea esa serie de Lorentz, no en el conjunto que yo quiera, sino en el conjunto que me dan. No en el conjunto, repito, que yo quiera, sino en el conjunto que me da. Por ejemplo, vamos a ver. Esa función que está ahí es una función analítica, salvo en los valores 1 y 2, los ceros del denominador, porque son funciones racionales. Como se vio en el ejemplo anterior, nosotros podemos representar en serie de Lorentz válida en una vecindad del 1 o del 0. Entonces, usted verifique
que ella es válida igual a esto. Eso es casi inmediato, porque ya eso es casi inmediato. O sea, usted verifica eso. Aquí lo que se hizo fue lo siguiente. Por ejemplo, si yo la quiero centrada en 1, el valor que yo necesito es z menos 1. Entonces, bueno, vamos a ilustrar. Un segundito. Si yo la quiero centrar en 1, vengo aquí. Y yo digo lo siguiente. Tengo 1 entre z menos 1. Z menos 1 no me está haciendo nada. Y ese está multiplicado en 1 entre z menos 2. Pero si yo cojo el valor 1 entre z menos 2, entonces ese lo puedo escribir como 1 entre... Primero yo quiero que la z quede para el otro lado. Que la z quede para el otro lado. Si usted quiere le pone un menos ahí arriba. Entonces pone aquí un 2 menos z. ¿Sí o no? Luego, entonces quiere un 1 ahí. Usted quiere un 1 ahí. Esto que yo estoy haciendo es válido, pero, y lo voy a seguir, pero yo no estoy considerando el intervalo en el que ellos quieren que sea, pero voy a seguir, no importa. Entonces aquí tendría sacar un 2 como factor común, saco un 2. Lo primero es que yo quiero un 1. Entonces, yo quiero tener z menos 1 primero antes de sacar el 2. Entonces yo aquí voy a tener menos 1 entre 2 menos. Y entonces, aquí dentro voy a tener z menos 1. Ahora bien, ¿qué yo hice aquí? En realidad, ese 1 que está ahí, yo está sumando. Es decir, vamos a coger otro color para que se vea. Mire, pongo aquí menos 1. Ese menos con este menos es más, está sumando. Para que no se altere, yo tendría entonces que restar un 1 a este 2. Es decir, ¿a qué es igual eso? Finalmente, eso es igual a menos 1 que está en el numerador. Y aquí abajo yo voy a tener 1 menos z menos 1. Fíjense que ahí gané dos cosas, porque gané ese 1 y ya eso quedó equilibrado. Es decir, ya esa cantidad que está ahí, mira, aquí se puede escribir. Ya esa cantidad que está ahí es igual, pongo un menos, pongo la sumatoria, que es esa sola, desde n igual 0 al infinito, y entonces el 1 está ahí, entonces la expresión es z menos 1 elevado a la n. Eso que está ahí,
es casi eso, pero no es esto completo porque yo nada más cogí la parte de, ahora yo tengo que multiplicar, si yo la quiero completa, multiplico por 1 entre z a z menos 1, o sea, por eso cuando multiplique con la otra parte, ya automáticamente me queda esto, que es lo mismo que rodarle menos. Si yo multiplico, voy a escribirlo de este lado para que se vea. O sea, esta parte me faltó, repito, nada más cogí la parte que no quería. Entonces tendría que, mírelo ahí, esto, z menos 1 elevado a la menos 1, que es lo mismo que eso, multiplicado por lo que dio esta serie, la parte de verde. Y para que se vea, le voy a escribir en verde. Entonces voy a escribir el menos, sumatoria, desde n igual 0 al infinito. Y entonces tendría que esto, que sería entonces de z menos 1, elevado a la n. Y entonces eso que está ahí sería igual a esto, que ya ahí están los dos. Ahora, eso yo lo puedo entrar dentro y en vez de poner aquí, corro en el denominador y esa es la serie que usted tiene ahí. Puede verificar, buscar el intervalo de convergencia de la misma manera que se dio y ya ahí se ha ahorrado los pasos. Hemos ahorrado los pasos para que usted lo practique, usted puede hacer la otra. Ahora, algo importante es lo que sigue. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No. Bien, entonces, pues miren, en la próxima clase nosotros vamos a ver, y ustedes siguen estudiando, cómo, tienen que estudiarse esos ejemplos que están ahí, cómo nosotros construir una serie, pero en el intervalo, en el conjunto de convergencia que me pida, que me den. Fíjense que esa misma serie, yo puedo entonces construir otra para la misma función, pero en otro conjunto de convergencia. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en la próxima clase. Entonces, cuando me piden me dan una región en la cual quiere que converja, fíjese que estos ejercicios anteriores me dejaban suelto. Esos dos puede usted verificar lo que de la misma. Ahora bien, dice que nosotros también podemos expandir una serie de Lorentz que sea válida en una región que a mí me den. Por ejemplo, ya aquí me están pidiendo que yo quiero que la serie que se construya no sea válida en este, sino en este. Quiere decir que sea válida en el exterior de una circunferencia de radio 1, es decir, que en este caso, perdón, en el interior de una circunferencia de radio 1. En este caso, que sea en una estrella. Y en aquí lo que estoy diciendo en esta parte es que aquí estoy en una circunferencia, o sea, en esta parte lo que estoy diciendo es que no tiene parte principal. En esta parte quiero que sea en una corona y en esta parte quiero que sea en el exterior. En el exterior de la, o sea, ahí lo que estoy diciendo es que R1 es 2 y que R2 es infinito. Y aquí R1 es 1 y R2 es 2. Sucesivamente así como lo habíamos planteado. Entonces, pero es la misma función. Entonces, vamos a ver un ejemplito de eso para llevarnos una parte de la idea y que ustedes lo estudien en la próxima para dar una técnica de cómo organizarlo, porque ahora ya no es solamente que quede
No es solamente que quede como la serie geométrica habitual, sino hay que jugar un poquito por donde yo quiero que quede la expresión, de arriba o abajo en esto. Por ejemplo, fíjese, aquí estamos diciendo esto. Vamos a suponer que el módulo de z es menor que 1. Bueno, si el módulo de z es menor que 1, obviamente que el módulo de z también sería menor que 2 o menor que cualquier número que sea mayor que 1. Y entonces, si nosotros tenemos esa parte que está ahí, nosotros la podemos descomponer en lo siguiente. Recuerden que esto es lo normal que se tenía cuando tenía serie de Taylor, es decir, en el interior de una circunferencia. Y entonces, bueno, ya esa que está ahí, la dejamos así y venimos en esta. En esta hacemos lo que le dije ahorita, subo un menos aquí para cambiarlo de orden. Y entonces, al cambiarlo de orden ahí, viene aquí y saco un S2 como factor común. Más esta parte que estaba aquí. ¿Verdad? Más esa parte que estaba ahí. Ahora bien, usted puede escribir. Usted puede escribir este desarrollo que está aquí. Es fácil, pero tendríamos que escribirla a las dos para que usted lo vea. O sea, escribir la expresión de esta y escribir la otra y hacer la suma de las 12. Por el momento ya yo no voy a copiar más. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, para la próxima clase, ustedes vamos a trabajar cómo desarrollar la serie en alguna región que me den, que podrían ser esta u otra cualquiera. Y por qué, cómo yo puedo mirar a partir de dónde la región, porque fíjense que aquí empezó de una vez tomando en cuenta la región en la cual se quiere. O sea, allá la región estaba libre, solamente primer paso acomodar el centro, después pensar en la serie geométrica y llevarla y después buscarle el radio porque el radio no me lo daba. Pero ahora hay que tomar en cuenta la región y esa acotación yo la voy a explicar en la próxima clase. Nos vemos, que pasen feliz Navidad.